Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Magui Moreno y hablo desde Washington. Y yo soy Wendy Bosch y les sigo hablando desde Escocia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos, yo creo que el gusto, aunque suene un poco raro, pero yo creo que es un tema absolutamente fundamental. Uh-huh. Tenemos el gusto de hablar sobre todo el proceso de sanación del niño interior o de la niña interior, ¿no? De ese niño, esa niña que todos llevamos dentro, que muchos de nosotros no reconocemos, pero que al final, pues son heridas no sanadas, ¿no? Entonces, para poder integrar, para poder vivir de manera más completa, más holística, tenemos que sanar a esa parte nuestra que no es necesariamente infantil. Vamos ahora a hablar un poquito sobre qué es el niño o la niña interior y cómo, cómo sanamos nuestra relación con él o con ella. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú, Wendy? Vamos a hacer un poco de definición, ¿no? Para aclarar de qué estamos hablando, ¿no? Porque habrá gente que lo haya escuchado antes, esto del niño interior o el niño interno, y habrá gente que no, y digan, ¿esto qué es? ¿No? Yo ya soy mayor, ¿qué es esto del niño? Sí, bueno, como tú dices, ¿no? También, primero es importante que, aunque obviamente, o sea, la palabra niño interior nos remonte a nuestro ser infantil, ¿no? No es necesariamente eso. Para mí, el niño interior no tiene que ver con la edad biológica que teníamos, ¿no? Sino más bien con la mirada que teníamos en ese entonces cuando éramos niños, ¿no? Uh-huh. Que es una mirada llena de inocencia, una mirada sin miedo, que ve todo con mucho asombro, ¿no? Que vive el presente y sí, o sea, que se entrega totalmente a lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Una mirada, por ejemplo, que sin tener conceptos religiosos o espirituales, sabe internamente, o sea, como por intuición, que todo es una expresión de lo divino y por eso no juzga nada, ¿no? Sino es una mirada que todo lo acepta, que todo lo divierte, una mirada sí, o sea, que no crea sombras, que no se esconde de sí mismo, una mirada auténtica, un ser o una mirada, pues, que está en contacto permanente con su propósito, con esa llamada interior, con esta voz del alma, ¿no? Como, pues sí, es, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no? Que cuando seamos como niños entraremos al reino de los cielos, no se refiere cuando volvamos a ser infantiles, ¿no? Sino cuando volvamos a tener esta mirada que tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, cuando hablamos de sanar al niño interior, lo percibo, lo siento como, sí, o sea, como la sanación de esa mirada sin miedo, sin filtro, sin tanto tapujo, sin tanta necesidad de aprobación, sin necesidad, ¿no? Como, sí, pues sí, o sea, sin tantos miedos, sin tantas cosas. Sería un poco como volver, ¿no? Claro. Sería un poco, en realidad para ti, entonces, en base a esta visión, ¿no? del niño o la niña interior como esa mirada más cercana a la esencia de lo que ya somos. Exacto. Sería como un regreso a, ¿no? Que es un poco, yo creo que por eso siempre hablamos de regreso a lo... sí, a lo esencial, a lo fundamental. Y también hablamos de ese regreso a la inocencia que tenemos cuando somos niños. No se trata de volver a ser niños, se trata de volver a lo que éramos cuando éramos niños. Exacto, porque, claro, ¿no? O sea, no se trata de ser infantiles, exacto, ¿no? Como de no ser maduros, no, o sea, significa desde nuestra adultez
volver a ver la vida, percibir el mundo, ¿no? Desde esa mirada del niño, ¿no? Pues, o sea, que sí, o sea, una mirada inocente que no significa que, vamos a ver, una mirada permisiva, no, o sea, significa una mirada limpia, o sea, sí, limpia, pero sin conceptos, sin miedos, limpia, o sea, que acepta todo, porque, pues sí, o sea, cuando vemos, una de las razones que, bueno, de lo hermoso que es convivir y ver a niños, por ejemplo, jugando, ¿no? Es eso, es ver esa entrega absoluta de todo su ser al momento que están viviendo, ¿no? Entonces, o sea, si se pegan, lloran y lloran mucho, y cuando se ríen, o sea, son carcajadas que se oyen hasta Júpiter, ¿no? Entonces, es esta entrega de el ser total a la experiencia presente, ¿no? Y yo cuando pienso y cuando me refiero a la sanación del niño interior, es, por supuesto, o sea, un proceso para sanar muchas heridas emocionales que hay guardadas, pero que finalmente todas esas heridas o cicatrices ya, o sea, lo que han hecho es como nublar esa mirada, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo el proceso de sanación del niño interior como el proceso de sanar las heridas para volver a tener esa mirada, pues. Sí, como limpiar limpiar la mirada, ¿no? Yo voy a ofrecer una versión que básicamente yo creo que dice lo mismo que acabas de decir tú, Wendy, pero que es un poco más psicologista, ¿no? Porque de ahí vengo yo. Y está basada en el trabajo de un psicólogo, psiquiatra americano que se llama Richard Schwartz, que él habla de sistemas familiares internos y se refiere a internos dentro de nosotros. Y él lo que habla es que todos tenemos, que es una configuración estándar para la psique humana, todos tenemos múltiples personalidades y voces dentro de nosotros. Y que se van desarrollando a lo largo de la vida para cumplir una cierta función, para protegernos en su mayor parte ante circunstancias externas que pueden ser más o menos difíciles, ¿no? Entonces, algunas de estas voces pues, se vuelven dominantes y digamos como que agarran el control pues como de nuestra personalidad, en el sentido de que, bueno, todos tenemos una voz dominante, ¿no? Yo lo he hablado muchas veces, mi voz dominante es una voz muy controladora, muy perfeccionista, muy autoexigente y muy exigente. Y estas voces es interesante entenderlas porque sí que a nivel biológico sí que suelen surgir en la infancia. No cuando somos muy, muy, muy pequeñitos, pero sí cuando somos, pues cuando tenemos ya 8, 9 años, ¿no? Cuando ya empezamos a entender que el mundo funciona de una cierta manera, el mundo a nivel egoico, a nivel pues de relaciones de personalidades, ¿no? de egos. Y tenemos que empezar a ajustarnos, ¿no? Entonces ahí es donde esa mirada se empieza a empañar, como has dicho tú, se empieza a nublar, porque empezamos a meter reglas para operar. Ya no operamos desde nuestra esencia, desde esa energía pura, alegre, abierta, confiada, con la que venimos al mundo como seres humanos pequeñitos, porque nos empiezan a doler, cosas empiezan a suceder que hacen que nos empezamos a contraer, que empecemos a nublar esa mirada. Y además tenemos la guía, ¿no? Que nos dan nuestros mayores, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros profesores o compañeros de clase que nos dicen, esto lo tienes que hacer de esta manera. O así no lo hagas porque no te van a querer, o así, no hagas eso porque eso no me gusta. Y entonces empezamos a asociar pues, comportamientos y, digamos, maneras de operar en el mundo al dolor y al placer. Y lo que queremos obviamente es el placer, no queremos que nos quieran. Entonces ahí es donde se empieza a nublar, ¿no? Esa mirada pura, esencial con la que venimos al mundo. Y por eso los niños obviamente... aquí no estamos hablando de que ninguno de nosotros, ni ninguno de los niños que hoy existen en el mundo sean ángeles, por supuesto que no. O sea, no. Todos operamos como seres egoicos desde el principio, ¿no? Porque lo que queremos es sobrevivir. Y para eso está el ego. Entonces, lo que es interesante es entender
¿dónde ha quedado esa niña o ese niño interior en todos estos años desde que tú eras un niño o una niña a nivel biológico? Porque esa voz infantil, no me refiero a infantil en el sentido de edad, sino a infantil en el sentido de que estaba ahí cuando éramos niños, esa mirada pura, esa mirada limpia, ese ser esencial que todos teníamos en ese momento y que seguimos teniendo, ha quedado relegado. Entonces, para mí, la sanación del niño interior tiene que ver con la relación que tenemos desde nuestro yo primordial actual como adultos con esa vocecita que ahí está y que en muchos casos se siente, en muchos casos puede sentirse insegura y precisamente por eso seguimos operando desde lo que sea. Entonces, volviendo con toda vulnerabilidad y con toda apertura, volviendo a hablar de mí, por ejemplo, mi tendencia a ser muy controladora y a ser muy exigente viene de que de niña se me moldeó para ser perfecta, o sea, para ser muy autoexigente, porque digamos que el mensaje implícito era: si no eres perfecta, no te van a querer. Para que te quieran, tienes que hacerte valer, o sea, tienes que ser perfecta. Sí, claro. Entonces, para mí, personalmente, sanar mi niña interior ha sido retomar un camino de, primero, de entender que esa niña interior está ahí y que esa niña interior tiene miedo a que no la quieran, tiene miedo a no ser aceptada, tiene miedo a que, bueno, pues a no pertenecer. Aceptar esa voz que está asustada, ¿no? Entablar, o sea, obviamente entablar todo un diálogo, que no me refiero a que sea un diálogo de, o sea, en plan, pues yo hablo como si fuese una niña y yo hablo como si fuese una persona adulta. No, es un diálogo interior. Cómo me siento hacia esa niña que está herida, cómo la odio, la acepto, qué sentimientos tengo hacia esa vulnerabilidad, porque por supuesto muchas de estas heridas de nuestros niños básicamente parten del punto de fractura en el que, volviendo a la metáfora de la mirada, si hablamos del cristal, que eso también además esa metáfora la utilizas tú también mucho, Wendy, si hablamos de un cristal a través del cual vemos a la vida, para mí el niño interior herido, es decir, porque estamos hablando de sanación, por lo tanto sí hay una herida ahí, estamos hablando del momento en el que ese cristal se fracturó. O sea, en el momento en el que ese cristal dejamos de ver en limpio, dejamos de ver en abierto, porque pues nos dimos cuenta de que de que nuestros padres nos querían de una manera o que nos exigían de una manera, o de que hicimos algo que nos causó mucha pena, ¿no? Mucha culpa, como hablamos en el episodio de hace un par de semanas, y eso nos causó muchísimo dolor. Y como lo que queremos es sobrevivir y pertenecer a una comunidad, pues empezamos a operar desde otro punto de vista. Y en ese momento se fractura esa mirada o ese cristal, y hoy en día lo que tenemos es que volver, no al momento en sí, porque muchos de nosotros ni siquiera nos vamos a acordar de qué fue lo que pasó o por qué nos sentimos de la manera en la que nos sentimos, pero sí de volver a reconectar con esa parte nuestra tan pura, pero que al mismo tiempo sintió tanta vergüenza o sintió tanto dolor o sintió tanta pena y empezó a replegarse, ¿no? Y empezó a volverse en realidad parte de nuestra sombra también, porque en muchos casos son necesidades emocionales pues que muchos de nosotros o no hemos visto o no hemos querido aceptar porque nos daba demasiado miedo, ¿no? Porque era ser demasiado vulnerable. Sí, y hemos hablado cómo malamente se confunde la vulnerabilidad con debilidad, ¿no? Cuando es exactamente lo contrario, ¿no? Creo que me gustaría aquí como meter mi cuchara y hablar, es que sí, o sea, básicamente el niño interior es el ser auténtico, ¿no? Y bueno, sé que la palabra autenticidad ahorita como que anda, bueno, como que
como que ha perdido un poco el significado porque está en la boca de todos, ¿no? Entonces, pero cuando el niño, o sea, biológicamente un niño es un ser auténtico, ¿cierto? O sea, un niño que, sí, o sea, el adulto, o bueno, los adultos son quien le enseñan al niño básicamente que no debe de ser quien es. O sea, literalmente, ¿no? El no hables tan fuerte, no te rías tan fuerte, no seas así, no digas tal, compórtate tal, tienes que ser bla. No, ¿no? Sí, no puedes tener, o sea, no te enfades, no llores, exactamente, los niños no lloran, los no claro, sé qué. Es decir, básicamente te están diciendo tus emociones, no te fíes de tus emociones. claro. Algunas de tus emociones son malas. Claro. No te dejes controlar por tus emociones, ¿no? Que ahí es donde entra gran parte de esta de esta mala gestión emocional que todos tenemos de esta manera, porque en el fondo nuestros padres nos dijeron, pues eso, no te enfades, o ¿cómo te puedes enfadar de esta manera? O ¿por qué gritas? ¿O por qué lloras? Claro. No, o no te rías así, o no brinques así, ¿no? Pero, vamos, lo peor de todo, lo más triste de todo es que, ok, o sea, cuando crecemos, aprendemos a dividir nuestro propio ser, ¿no? Como, ok, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. Entonces dividimos, ¿no? O sea, el cuerpo, las emociones, la mente, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, o sea, todo es una unidad, ¿no? O sea, es lo mismo, vamos, o sea, es una diferente vibración de lo mismo, por llamarlo así. Entonces, cuando nos enseñan que nuestras emociones no son las correctas, básicamente lo que la mente del niño entiende es mi ser no está bien, o sea, lo que soy no, vamos, no puede dividir muy bien ahí lo que siento de lo que soy. Entonces, el niño empieza a convertirse en adolescente y en adulto con una sensación de lo que soy no está bien. Exacto. ¿No? Mi ser como tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes de que me enseñaran que mi ser no estaba bien, yo tenía el permiso de ser auténtico, o sea, ser lo que soy, o sea, lo que era, tal cual, o sea, de reírme de lo que me quería reír y de llorar de lo que me quería llorar y no, bueno. Entonces, sí, las heridas al niño interior, aunque podemos ver y hablar, analizar las diferentes causas, ¿no? O situaciones específicas, ¿no? De la razón de las heridas. En realidad, cualquiera que sea, es una expresión de la misma herida, que es lo que soy no está bien. Exacto. ¿No? Y entonces, tristemente, empezamos a pensar tanto, o sea, comienza a importarnos tanto la aceptación de los demás, la relación o relaciones que construyamos con los demás, que nos olvidamos de la relación más importante de todas, que es la relación con nosotros mismos, ¿no? Y entonces aprendemos a poner primero las necesidades de los demás. Y además nos enseñan, tristemente también, que si tú te pones a ti primero, eres egoísta, ¿no? Es de siempre tienes que poner al otro sobre ti. O sea, no te rías cuando tú quieres porque los demás van a pensar que estás loco o que estás mal o bla, 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 bla. ¿No? Entonces, la herida al niño interior, vamos, es una herida muy profunda a lo que somos y una herida demasiado profunda a la relación con nosotros mismos. O sea, y ese es para mí el problema más grave, ¿no? Que crecemos entonces, ¿no? Y vamos construyendo relaciones, vamos construyendo nuestra propia vida desde el no darnos permiso de ser quienes somos. O sea, desde la manera en que se supone que debo construir mi vida, de la manera en que los demás esperan que yo sea y que yo viva mi vida.
¿no? Entonces hay muchísima, pero muchísima gente que hoy, o sea, sigue sufriendo mucho porque, por ejemplo, tuvieron que volverse abogados o médicos o lo que sea cuando ellos no querían eso, pero la familia esperaba eso, porque el papá quería que el hijo fuera abogado, por ejemplo, ¿no? O que se casan y tienen hijos cuando ellos no querían ni siquiera casarse. No, o sea, cuando el sueño era viajar el resto de la vida, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, para mí la gran importancia de sanar la relación con el niño interior es porque si la sanamos, vamos a sanar la relación que tenemos con nosotros mismos y lo más importante es vamos a darnos permiso de ser quienes somos, es decir, vamos a ser auténticos. Y vamos a dar este viaje, transformación de empezar a vivir la vida ya no desde la mente con todas las historias, los filtros, las prohibiciones y las etiquetas, sino desde el corazón, que es donde vive el niño biológico, ¿no? O sea, el niño biológico no sabe vivir desde la mente porque todavía no tiene mente en el sentido que todavía no tiene filtros mentales con sus creencias, con sus historias y sus miedos. O sea, vive desde el corazón. Es por eso que son, o sea, se dice fearless, ¿no? Sí, o sea, como sin miedo, súper aventados. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene filtros. O sea, vamos, el corazón quiere algo y se avienta y lo hace, ya está. Exacto. ¿No? Entonces, sí, pues creo que eso, o sea, que la gran importancia de hacer un trabajo para sanar al niño interior tiene que ver con hacer el trabajo de soltar, de perdonar y de perdonarnos para volver a darnos permiso de ser auténticos. Pues. Sí, y yo creo que en eso también hay que, aquí, bueno, pues para mí me parece que es muy importante hablar también del perdón a todo el mundo que jugó un papel, que todos lo hacemos, en esa, no, pues en esa fractura, ¿no? En esa fractura inicial. Yo creo que perdonar a los padres es muy importante y de esto ya hemos hablado en todo ese proceso. El proceso del perdón es un proceso de integración. Entonces, si no perdonamos, no podemos integrar todo lo que ya somos y todo lo que ya hemos sido y entender esa intención positiva de absolutamente todo lo que hicimos nosotros y lo que nos hicieron a nosotros, ¿no? Porque en el fondo la mayor parte de las cosas que hacemos sí tienen una intención positiva. Y yo creo que por eso este proceso de conocer a nuestro niño, a nuestra niña interior es tan importante, porque en el fondo estamos hablando de una integración. La herida primordial, como has dicho tú, Wendy, es esa división de nuestro ser que creamos por esa creencia casi inevitable de que lo que no soy, de lo que yo soy no está bien, o sea, lo que soy no está bien, ¿no? Ser yo no está bien, no es suficiente, no soy suficiente, básicamente. Ese es el mensaje que todos hemos recibido antes o después, en algún momento de nuestras vidas, que la mayor parte de nosotros hemos interiorizado desde la infancia. Y por eso, al sanar al niño interior, lo que tenemos que hacer es volver a integrarlo. O sea, es un poco como volver a abrazar a ese niño interior, a sacarlo del sótano, sacarlo de la sombra y aceptarlo en nuestro salón, ¿no? Y entonces eso a mucha gente le puede crear resistencias, que es normal, sobre todo resistencias desde el punto de vista del miedo a que uno se derrumbe, ¿no? Es que si yo me pongo en contacto con mi niño interior, por ejemplo, o si yo conecto con mi niño interior, es que me voy a derrumbar, es que me voy a, pues eso, voy a perder el control, no voy a saber, o la vulnerabilidad me va, bueno, pues me va a superar, ¿no? Exacto. Y eso es la mente con sus miedos. Nadie se ha muerto de vulnerabilidad. Nadie se ha muerto tampoco de miedo, en realidad. O sea que todos estos son miedos de la mente. Lo más importante es la integración, es darte permiso para sentir todo aquello que sientes cada vez que piensas en cuál es, ¿no? Cómo es mi niño interior, cómo es mi niña interior, qué me pide.
¿Qué me está pidiendo desde todos estos años? O tal vez qué me está pidiendo ahora, para no volver a lo que haya pasado, ¿no? ¿Qué me está pidiendo ahora? ¿Qué necesita de mí ahora? ¿Cómo está intentando protegerme? Aunque ya no, o sea, porque otra cosa que es muy interesante es cómo a veces el niño interior, la niña interior nos está protegiendo digamos, de problemas o de desafíos que ya no existen, que existieron en su día, hace muchísimos años tal vez, que nos marcaron un camino a seguir en torno a nuestra personalidad, en torno a nuestra manera de operar en nuestro día a día, pero que ya no nos sirven realmente. Entonces tuvieron una intención positiva en su momento, pero ya no la tiene. Y sin embargo, el niño interior sí, o sea, esa mirada pura, esa cercanía a la esencia, sí. Entonces no queramos descontarlo todo. Escuchemos al niño interior para ver qué es lo que necesita de nosotros ahora. Tal vez simplemente necesita esa integración, simplemente necesita que aceptemos esa parte, que aceptemos que en su día fuimos espontáneos, que aceptemos que en su día fuimos divertidos o un poco incluso hasta, viva la Virgen, como decimos en España, pues desinhibidos y alegres, aceptar que todos tenemos esa capacidad de vivir en el presente, en el momento presente, y de disfrutar de la alegría del momento presente y de ver lo positivo del momento presente, que eso es algo que tienen los niños casi de manera universal, sí. Sobre todo cuando son muy pequeños. A lo mejor simplemente nos está pidiendo eso, que integremos esa parte que siempre ha estado ahí, que le preguntemos ¿qué necesitas? Hay muchos ejercicios interesantes que lo mismo, cualquiera que esté interesado puede pues meterse en internet y poner sanando al niño interior y le van a salir, ¿no? Hay ejercicios que son más visuales, dependiendo un poco de qué estilo tengamos, ¿no? Porque todos como que tenemos frecuencias diferentes. Se dice que hay tres, hay personas más visuales, hay personas más auditivas y hay personas más kinestésicas. Entonces, dependiendo un poco de lo que nos sirva, pero básicamente la esencia del ejercicio, que es un ejercicio paradójico porque en el fondo lo que hace es exigirte que te dividas, ¿no? O sea, que te desdobles, ¿no? Que haya una parte que sea tu parte, que sea tu parte actual, ¿no? O sea, como tu yo actual, y otra parte que sea tu niño interior. Pero la paradoja es que lo hace para precisamente fomentar esa integración, para que puedas mantener ese diálogo. Entonces, si eres visual, pues imaginarte, o sea, visualizarte a ti cuando tenías 7 años o 6 años o la edad que tú quieras, pero como niño o como niña, visualizarte cómo eras, cómo te movías, qué hacías, cómo sonreías, todo eso, e intentar entablar un diálogo con esa visualización. Si eres una persona más auditiva, y te gustan más las palabras, lo puedes simplemente hablar, o sea, simplemente hablarlo o escribirlo también. La carta, por ejemplo, un ejercicio muy, muy, muy conocido es la carta al niño interior, ¿no? En el que básicamente pues dices que, bueno, pues que aceptas que está ahí, que sabes que ha estado ahí mucho tiempo, que se ha sentido muy solo o muy sola porque no le has prestado atención, enumeras pues las virtudes de esa manera de vivir cerca de la esencia y en muchos casos le permites, le dices, me voy a integrar a ti, o sea, tú vas a ser parte de mí, con lo cual no vas a necesitar protegerme, no necesitas, yo ya no soy un niño pequeñito, biológicamente hablando, entonces voy a aceptar esa parte divina que tú traes, pero al mismo tiempo no tienes que preocuparte a nivel egoico porque yo ya soy mayor y me puedo proteger. O sea que hay una serie de ejercicios. Si eres más kinestésico, muchas veces hay gente que le ha funcionado, ¿no? Si tu canal de frecuencias es más así kinestésica, además de movimiento, de baile, el imaginarte que eres un niño, ponerte a jugar como si fueses un niño. Y si tienes hijos propios, pues hazlo con ellos. Ponerte a jugar, ponerte a saltar la comba, a jugar a la goma, a todos los juegos que hacías cuando eras niña, ponerte a hacerlos de manera física y sentir tu cuerpo y sentir como la integración a través del movimiento de cómo tú puedes ser niña otra vez, pero no que seas infantil o irresponsable, sino que puedes
conectar con esa alegría de vivir y con ese estar presente y con ese vivir en tu cuerpo, porque los niños también tienen una conexión física con su cuerpo muy, muy importante, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejercicios, pero yo creo que el ejercicio más potente, finalmente, y que todos estos ejercicios lo implican, es el perdón. Es el perdón por, digamos, el dolor que sentiste de pequeño y que te hizo contraerte y te hizo nublar esta mirada pura, limpia, interior, que ha seguido ahí, pero bueno, ha seguido nublada, ¿no? Entonces, realmente esa sanación implica una limpieza. Pero para limpiar hay que saber que eso está ahí. Entonces hay que perdonar, hay que aceptar, hay que traer otra vez, digamos, a tu regazo esa parte de ti. Sí, no, y creo que es importante también antes de iniciar el verdadero trabajo de sanación, ¿no? Que comprendamos muy bien algunas claves, ¿no? Para poder sanar al niño interior y a nuestra vida entera, pues, o sea, a nuestro ser total, ¿no? Primero, como tú dices, ¿no? O sea, es el perdón, que es soltar aquello que me hace daño, ¿no? Bueno, en esencia, ¿no? Vamos, es más que eso, es mucho más profundo. Y, comunidad, si quieren, el episodio que hablamos del perdón es el número 36. Y también hablamos sobre la vulnerabilidad en el episodio 34. Entonces, si quieren escucharnos profundizar en los dos temas específicamente, pues vayan hacia atrás. Pero bueno, pero para poder perdonar, para que de verdad podamos sanar, para que todas las prácticas, las que sean que hagamos, funcionen, o sea, para que de verdad exista la sanación, yo diría primero que la primer clave, la primerita, es tenemos que tomar absoluta responsabilidad de nosotros mismos y de nuestra felicidad. O sea, tenemos que entender de verdad que nada ni nadie es responsable de nuestra felicidad o nuestro bienestar y que nosotros no somos responsables de la felicidad o bienestar de nadie. O sea, porque no importa la cantidad de prácticas que hagamos, no tienen importancia de verdad. Mientras una parte, aunque sea una parte de nosotros, siga responsabilizando o culpando a alguien más y mayormente a los papás, no vamos a sanar. O a nosotros mismos, claro. O a nosotros mismos, también. Pero casi siempre, bueno, creo, o sea, cuando vas a la raíz, muchas personas dicen, bueno, es que yo no me quiero a mí porque mi papá o porque mi mamá, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, tenemos de verdad, o sea, que asumir la responsabilidad de nosotros mismos, porque cuando asumimos la responsabilidad de nuestro propio bienestar, entonces vamos a hacer el trabajo, de verdad, ¿no? O sea, el trabajo sanador, el trabajo integrador, pero de verdad, y no solo para tapar la herida con un curita ahorita. Sí. No. O sea, sino para sanar de verdad, ¿no? Porque, claro, o sea, creo que hay muchas personas que, o sea, siguen utilizando prácticas o que van a psicoanálisis años, pero que en realidad no han tomado la responsabilidad total de sí mismos, ¿me explico? Pues entonces pueden durar demasiados años, incluso pueden utilizar como pretexto, no como pretexto, ¿cómo se llama? Como bypass, pues, o sea, ¿sabes? Sí. Ajá. Como atajo. Exacto. Una manera como de no enfrentarse. O sea, sí, y precisamente una de las grandes críticas al desarrollo personal, entre comillas, a todo lo que es el trabajo psicológico, es que muchas veces lo utilizamos precisamente como excusa para, como estoy en proceso de, pues entonces aquí sigo toda la vida. O sea, básicamente es como una manera de procrastinar. Tú piensas que estás, digamos, actuando y avanzando, pero en el fondo... Claro que no, exacto. Dando vueltas. No, y o sea, igual, o sea, le pasamos...
por ejemplo, si dentro de nosotros todavía estamos responsabilizando, por ejemplo, a nuestros papás de todos nuestros males, por ejemplo, o sea, le pasamos la responsabilidad de nuestro bienestar al psicólogo o a nuestro gurú o a la práctica que tenemos, Exacto. ¿no? Entonces, no, o sea, tenemos que aprender primero, o sea, para que la sanación sea real, tenemos que aprender a tomar la responsabilidad de nosotros mismos, entonces, de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Eso es uno. Luego, dos, igual diría no. Es muy importante, o sea, el elemento esencial aquí es la autocompasión, o sea, la generosidad y la paciencia con nosotros mismos. O sea, el trabajo, cualquier trabajo de transformación o de desarrollo es un trabajo continuo. Vamos, o sea, lleva tiempo, lleva energía, o sea, no va a suceder en una semana, o sea, no. Entonces, mucha compasión, mucha presencia, mucha generosidad y mucha paciencia con nosotros mismos. También, ¿no? En un trabajo como es la sanación con el niño interior o con la relación con nosotros mismos, yo personalmente sí considero muy importante el tener una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque cuando abrimos ese sótano interno, ¿sí? Cuando dejamos salir la energía que nos ha estado dañando por muchos años, o sea, podemos desbordarnos muy, muy fuerte, muy feo, y necesitamos a alguien profesional que sepa canalizar toda esa energía que va a salir, pero como en desborde. Pues vamos, como si abriéramos una compuerta en una presa en el océano, por ejemplo. O sea, no puede salirnos mucho dolor y muchas cosas como al mismo tiempo. Entonces es muy importante, considero, el tener junto a ti siempre a un psicólogo que pueda ayudarte primero como a contener y a canalizar esa energía que sale. Y dos, o sea, que va a ayudar también como a organizar, o sea, a poner orden en todo eso que surja de pronto, ¿no? Creo que yo diría que esas son como las 3 o 4 claves antes de iniciar un trabajo de transformación en lo que sea, ¿no? Pero principalmente cuando vamos a rescatarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando vamos a sanar al niño interior, ¿no? Creo que es muy importante el ser consciente de las claves que mencioné, ¿no? Bueno, creo. O sea, vamos, es lo que yo he hecho y yo haría, ¿no? O sea, sí, absolutamente. Absolutamente. Me parece que es muy importante. Estas palabras son como claves. Yo creo que en cuanto hemos hablado en cualquier momento que hayamos hablado de transformación, las palabras integración, perdón, responsabilidad, autocompasión y luego el tema del apoyo. Yo creo que eso es fundamental, porque lo mismo, sí que es verdad que al final son historias, ¿no? Son filtros, son perspectivas, pero y que todos tenemos en mayor o menor medida, y que en el fondo lo que es importante no es lo que sucedió concretamente, sino por qué eso nos fracturó, por qué eso nos dolió y sobre todo qué hemos hecho después para compensar o para no tener ese dolor. Y eso explica pues el hecho de que muchas de nosotros, la mayor parte de nosotros, tenemos patrones emocionales que ya no nos sirven, pero que en su momento tuvieron una cierta utilidad. Todo esto es útil precisamente para perdonar, precisamente para tomar responsabilidad propia y precisamente también para tener autocompasión, ¿no? Y entender que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho para sobrevivir, para estar bien, para buscar el placer y huir del dolor, pero nos ha llevado, en la mayor parte de los casos, nos ha llevado muy lejos de nuestra esencia. Sí. Y también por eso nos tenemos que perdonar. Entonces, yo creo que al final sanar al niño interior, sí que realmente supone volver a una esencia que siempre hemos tenido, pero que en su momento descartamos por no sentirnos seguros. Porque en ese momento, bueno, pues ciertas
ciertos aspectos de nuestros comportamientos no eran bien vistos por el resto de las personas. Entonces, es la integración, es volver a abrazar. Y yo creo que esta imagen de abrazar a nuestra, bueno, en nuestro caso obviamente que somos mujeres, a nuestras niñas interiores, es una imagen muy, muy, muy potente, porque en ella va incluido el perdón, va incluido la aceptación, va incluido esa responsabilidad, ese poder decirle a esa niña interior: sé que has estado dolida, sé que has estado ignorada, sé que no te he dejado que te acerques a mí, pero ahora yo voy a cuidar de ti, porque tú vas a ser parte de todo lo que yo soy, y en esa integración está nuestra fortaleza, en esa integración está nuestra responsabilidad, en esa integración está nuestro perdón tanto a los demás como a nosotros mismos, y en esa integración está nuestra vulnerabilidad y nuestra esencia, básicamente nuestra conciencia, ¿no? Entonces yo creo que ese diálogo interno, esa conciencia de que hay una parte nuestra que necesita esa sanación y que necesita sobre todo nuestro amor, es fundamental. Sí, por supuesto. Creo que finalmente, ¿no? Pues sí, el objetivo o la esencia de todo el trabajo de transformación o de desarrollo personal o espiritual o como se quiera llamar, o sea, el camino de regreso a casa, como yo lo llamo, es un camino que busca el que nosotros abracemos la totalidad de nuestro ser, la totalidad, no solo una parte, y que finalmente podamos decirnos a nosotros mismos, aquí estoy, aquí estoy contigo o conmigo mismo, ¿no? De aquí estoy. Cuando tú aprendes a decirle a tu niño interior que es la parte de ti que es pura, o sea, tu ser puro, tu ser inocente, tu ser esencial, que tú desde tu adultez, desde tu madurez, le digas, aquí estoy y siempre voy a estar aquí contigo, ¿no? Entonces yo creo que con estas dos notas que comentamos es un buen como momento para cerrar el episodio de hoy. ¿Cómo ves, amiga? Sí, ¿Lo para dejamos despedirnos? Exacto, porque por supuesto que podríamos seguir hablando como siempre, pero yo creo que con estos dos apuntes finales sobre el amor y sobre la totalidad de nuestro ser, yo creo que es un muy buen punto para despedirnos, y desearos que paséis una muy bonita semana y que ojalá podáis conectar y abrazar de manera metafórica a ese niño y a esa niña interior que todos tenemos. Y, por supuesto, no olviden que la conversación continúa en el grupo privado en Facebook del podcast, que se llama Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, sin la palabra podcast al principio, ¿sí? Entonces, si quieren continuar conversando sobre este tema con nosotras, pues entonces váyanse para allá y continuaremos ahí platicando durante toda la semana. Mientras tanto, pues que tengan maravillosos días. Nos escuchamos el próximo lunes y, como siempre, muchísimas gracias, querida comunidad, por estar aquí con nosotros. De veras, muchas gracias con todo nuestro corazón por acompañarnos cada semana. Un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho, les mandamos besos. Bye, bye. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.